Vale, buenos días. Hemos venido aquí a expresar esta rueda de prensa. Estamos los tres delegados de bomberos. Sí, claro. Estamos aquí los tres delegados de bomberos. Luis García por la unidad de rescate acuático, Virgilio Torrecilla por la unidad de canina y yo soy el cabo de la tercera unidad de intervención. Bueno, vamos a leer el acta que hemos redactado. El motivo principal de esta rueda de prensa es abordar las críticas que desde el Sindicato de Policías y Bomberos, representando a 2/3 de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, hemos realizado hacia la actual jefatura del Departamento de Bomberos en relación con la gestión de servicios relevantes durante el año 2024, con especial atención a la dana que azotó nuestra ciudad el pasado 29 de octubre. Dejar claro también que ha surgido del propio colectivo de Bomberos Valencia la exigencia a este sindicato de poner voz a todos ellos y de demandar un cambio en la dirección técnica del cuerpo, ante las inadecuadas y poco profesionales decisiones adoptadas en los servicios de mayor relevancia que han afectado a nuestra ciudad en este año. Recientemente se publicó una nota interna firmada por el inspector jefe de intervención, cuyo propósito inicial, según se detalla, era aclarar ciertas críticas planteadas por nuestro sindicato y que, según sus palabras, debían tratarse exclusivamente en el ámbito interno. Sin embargo, esta nota no tardó ni 24 horas en trascender y hacerse pública en los medios de comunicación. Ante esta situación, consideramos imprescindible explicar y argumentar con claridad los hechos que hemos denunciado, así como detallar la información compartida tanto en notas de prensa como en foros profesionales del sector, especialmente en los que respecta a la respuesta del Cuerpo de Bomberos durante la mencionada emergencia. Queremos destacar que nuestras críticas no tienen ningún tinte político ni buscan señalar a ningún partido en concreto. Somos plenamente conscientes de que esta situación habría generado las mismas repercusiones en cualquier formación política si esta jefatura hubiera estado al mando. Nuestro objetivo no es politizar el debate, sino poner de manifiesto lo que consideramos una gestión técnica deficiente, con el fin de garantizar que el servicio de bomberos alcance la excelencia que la ciudadanía merece y que nuestros compañeros necesitan para desarrollar su labor en condiciones óptimas. Asimismo, reconocemos el gran esfuerzo que se está realizando el actual concejal de bomberos para mejorar las condiciones del servicio y el apoyo que ha brindado en otras áreas. Sin embargo, no logramos comprender el respaldo incondicional que mantiene hacia esta jefatura a pesar de las numerosas críticas recibidas por parte de quienes están en primera línea arriesgando sus vidas por los demás. Este apoyo resulta desconcertante y genera una sensación de desprotección en el colectivo, que ve como sus reivindicaciones y preocupaciones no se están atendiendo de forma adecuada. Este acto no solo busca aportar transparencia a la ciudadanía, sino también defender la profesionalidad de nuestros compañeros y compañeras, cuya dedicación y esfuerzo son incuestionables, frente a una gestión que creemos necesita ser evaluada y mejorada. En respuesta a la nota, queremos aclarar que los datos presentados no reflejan de manera precisa lo ocurrido durante la emergencia. Aunque se afirma que la movilización fue adecuada, la realidad muestra algo diferente. Más de 43 efectivos acudieron sin haber recibido una llamada oficial, representando aproximadamente un 70% de los bomberos que se presentaron esa noche de manera autónoma y voluntaria. Esto contradice la idea de que hubo una gestión efectiva de los recursos humanos disponibles. Además, consideramos que la planificación y movilización de efectivos fue claramente insuficiente. No solo hubo una falta de previsión para coordinar los recursos disponibles, sino también que se dejó a muchos bomberos en una situación de incertidumbre, sin instrucciones claras para intervenir. La gestión operativa en ese sentido no estuvo a la altura de una emergencia de esta magnitud y debe de ser objeto de una revisión seria. Quisiera comenzar esta comparecencia citando a Séneca, quien decía: «Tu poder radica en mi miedo. Yo ya no tengo miedo. Tú ya no tienes poder». Esta frase refleja perfectamente el motivo que nos trae aquí hoy. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, el Cuerpo de Bomberos no es fácil expresar opiniones contrarias a las de nuestra jefatura sin enfrentarse a un apercibimiento o, lo que es peor, una reprimenda humillante frente al resto de compañeros. Estas situaciones no son hechos aislados, sino parte de una cultura que busca dejar claro quién manda y desincentivar cualquier tipo de crítica o discrepancia. Hoy queremos decir alto y claro: ya hemos dicho basta. No vamos a permitir que esta dinámica de intimidación continúe silenciando las voces de quienes arriesgamos nuestras vidas día a día para proteger a la ciudadanía. Es momento de poner fin a esta forma de ejercer el mando y de garantizar que todos los miembros de este cuerpo puedan expresar sus opiniones sin miedo a represalias.
Y como todos podemos equivocarnos y rectificar, es de sabios, queremos hacer una rectificación en un punto concreto. Cuando hablamos de los oficiales de bomberos, en el Ayuntamiento de Valencia sí tenemos buenos oficiales e inspectores, profesionales que han recorrido todo el camino, desde la escala básica hasta la de oficial, pasando por puestos operativos que les han permitido entender profundamente nuestra profesión. Son quienes empatizan con aquellos que deben enfrentarse en un incendio, realizar un rescate en plena nada o pasar horas a la intemperie, soportando el frío en un retén para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Estos oficiales aportan capacidades técnicas, analizan cada uno de los servicios de los que son responsables, controlan la seguridad y el bienestar de su personal y, sobre todo, son quienes, a pesar de los años, continúan aprendiendo y compartiendo su experiencia a través de ponencias y formaciones, enriqueciendo al colectivo. Sin embargo, la pena es que este tipo de oficiales no son tan pocos que en una mano sobra algún dedo para contarlos. Esta escasez de referentes operativos y comprometidos refleja una de las grandes debilidades en la estructura actual del cuerpo. Por todo lo anterior, no podemos comprender cómo se ha reconocido que la actuación fue conservadora. ¿De verdad se puede justificar ser conservador en la mayor catástrofe del último siglo? Esta afirmación resulta inaceptable e incomprensible para quienes estuvimos en el terreno, viendo la magnitud de la tragedia y las necesidades urgentes que demandaban la emergencia. Es como si llegáramos a la final de la Champions League y dejáramos a Messi en el banquillo. ¿Quién entendería esto? Pues precisamente eso es lo que no entendemos los bomberos. Cómo, sabiendo que hay más de 100 bomberos preparados y disponibles, fueron capaces de dejarlos inoperativos en el banquillo, mientras la emergencia seguía desbordando los recursos disponibles en el terreno. Esta decisión no solo fue una falta de visión, sino que además evidencia una desconexión total con la realidad operativa. En una situación como esta no hay margen para ser conservador. Hay que salir con todo, movilizar cada recurso humano y material disponible y actuar con determinación para salvar vidas y minimizar daños. No hacerlo, como quedó demostrado, tuvo consecuencias directas en el tiempo de respuesta y en la eficacia de las intervenciones, con zonas que quedaron sin atender durante días. Como ya hemos comentado, la falta de previsión, gestión y coordinación define a esta jefatura. Sin embargo, algunos hechos específicos resultan especialmente desconcertantes. En cuanto al grupo GRA, Grupo de Rescate Acuático, la misma mañana del 29 de octubre, alrededor de las 11:30, un integrante del Grupo de Rescate Acuático se puso en contacto con la Jefatura de Bomberos para advertir, en previsión de las lluvias y considerando cómo estaba evolucionando la Tana, la conveniencia de movilizar al grupo especial, por si fuera necesario intervenir durante el día. La respuesta que recibió fue que, a pesar de encontrarnos en la alerta roja, no era necesario movilizarlos. Este integrante volvió a insistir pocos minutos después, destacando la urgencia de tener al grupo preparado ante lo que claramente se perfilaba como una emergencia crítica, pero nuevamente recibió la misma negativa. Persistiendo en su esfuerzo, contactó nuevamente con la jefatura a las 19:15, momento en que se le comunicó que la activación dependía de una orden del CECOPI. Esta conversación tuvo lugar apenas unas horas antes de que llegara la alerta oficial de la Generalitat. Si bien entendemos que la jefatura estuvo trabajando durante todo el día, resulta incomprensible que no se previera la necesidad de activar al grupo de rescate acuático con antelación, considerando las condiciones meteorológicas y la experiencia previa en emergencias similares. Es importante recordar que existe un procedimiento de actuación conjunta con el Consorcio Provincial de Bomberos Valencia, que contempla la colaboración en zonas limítrofes entre municipios y pedanías asignadas a ambos servicios. Zonas como Picaña o Paiporta, por ejemplo, son áreas que requieren de una actuación coordinada entre ambos cuerpos. De hecho, es habitual que coincidamos en diversos servicios de emergencia. Aún así, no se movilizó oficialmente el grupo de rescate acuático hasta 5 días después del inicio de la emergencia, limitando su intervención exclusivamente al término municipal de Valencia. De todos modos, una vez movilizados, los integrantes del grupo de rescate acuático trabajaron sin descanso a partir del 5.º día, llevando a cabo búsquedas de personas desaparecidas en zonas inundadas y de difícil acceso. Su esfuerzo y dedicación durante esas intervenciones fueron ejemplares, pero no podemos ignorar que esta actuación llegó demasiado tarde, cuando muchas de las oportunidades para realizar rescates efectivos ya se habían perdido debido a la falta de previsión inicial. ¿Estuvieron los buceadores de Bomberos Valencia trabajando en el rescate de personas durante las primeras horas en la torre? La respuesta es sí, pero los pocos componentes del grupo de rescate acuático que estuvieron esas horas en la zona se presentaron en el Parque Central de manera voluntaria, sin que se les hubiera movilizado, incluso con la reprimenda verbal de algún mando que se les quejó por ir a ayudar. De hecho, la primera barca que accede en la torre y comienza a realizar rescates de personas va manejada por 2 bomberos buceadores que se presentaron allí por propia iniciativa, gracias a los cuales las embarcaciones pudo actuar porque en ese momento no había nadie capacitado para llevarla. En cuanto a la unidad canina de rescate,
con experiencia en el terremoto de Turquía y en las inundaciones de Libia, hasta donde se desplazó para intentar localizar desaparecidos con vida, no actuó hasta 3 días después, 2 de noviembre, a pesar de estar disponibles con sus perros desde la mañana del día 30 y haber al menos un desaparecido confirmado en la torre el día 31, que más tarde se confirmaría un segundo desaparecido. La unidad canina fue activada a los 3 días, en servicios muy puntuales donde se descartaron pequeñas zonas, más por presión después de la queja de parte de sus integrantes y tras la publicación en prensa de que muchos de sus integrantes estaban con voluntarios ayudando a limpiar casas y mover vehículos, y con sus perros de localización de vivos en sus casas. Si la unidad canina se hubiera movilizado en el tiempo adecuado, se habría podido realizar un trabajo de búsqueda en las primeras horas, descartando zonas alrededor de la torre. Esto habría permitido confirmar la localización de personas que, a pesar de haber sido arrastradas por las aguas, podrían haber sido expulsadas hacia una zona cercana y quedar inconscientes, como se pudo comprobar el día siguiente en otras áreas afectadas por la catástrofe. En este tipo de situaciones, las primeras horas son cruciales, especialmente cuando se trata de personas potencialmente sobrevivientes, que en este caso pudieran haber sido arrastradas por el agua. La demora de 72 horas en la movilización de la unidad, durante las cuales sus guías estuvieron ayudando a las labores externas o permanecieron en el parque sin ir a la zona afectada, resultó determinante. Si alguno de los desaparecidos hubiese sobrevivido a la riada, esas primeras horas habrían sido esenciales para su localización y rescate. La sensación de los integrantes de esta unidad fue la de sentir que se querían generar servicios a partir de la que se anunció la situación y no ser capaces de activarlos las primeras horas, que son en las que hay más posibilidades de vida. Así es, los perros de la unidad de rescate están adistrados para localizar supervivientes, para realizar rescates de personas vivas, y de ahí la vital importancia de activarlos en las horas inmediatas de cualquier emergencia. Destacar también que, pese a ser necesarios los perros de búsqueda de personas fallecidas, en una segunda fase se rechazó el ofrecimiento de una unidad alemana con perros de rastreo de personas fallecidas, a pesar de que estaban en camino. Esta unidad fue finalmente requerida por el Consorcio Provincial de Bomberos y 10 días más tarde sí realizaron labores de búsqueda con el Grupo de Rescate Acuático de Bomberos Valencia. En cuanto a la movilización general de efectivos, se afirma que se movilizaron en las primeras horas de la emergencia a 63 bomberos fuera de servicio a través de medios oficiales, pero la realidad es que la mayoría de este personal se presentó por propia iniciativa y no porque se le movilizara por parte del servicio. De hecho, en la información que el día 30 por la mañana se proporciona desde el Bomberos Valencia al CECOPAL, se refiere que había realizado un refuerzo de 16 bomberos, 4 cabos, con darse un total de 20 efectivos. Del mismo modo, el día 30 faltaron al servicio bomberos que se vieron involucrados en primeras personas por los efectos de la emergencia al ser residentes en la zona afectada ante la posibilidad de acudir, sin que por parte de la jefatura se realizaran los refuerzos en el servicio ordinario para cubrir esas carencias por completo. La verdad es que durante los primeros días no se movilizaron los recursos humanos técnicos de los que se disponía, dejando en casa a decenas de bomberos que estaban preparados para actuar y desconcertados ante la falta de iniciativa de la jefatura para ello. Estupor nos producía ver a bomberos de Granada, Málaga, Madrid y otras poblaciones de toda España trabajar de manera incesante en zonas afectadas, mientras Bomberos Valencia no arrancaba ni ponía a disposición de la ciudadanía todos sus recursos. Además de las deficiencias ya mencionadas, es necesario destacar la falta de previsión en cuanto a logística durante la emergencia. Mientras que el personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia manifestaba incomodidades por trabajar con botas del agua talla 45, nosotros los bomberos del Ayuntamiento de Valencia nos hubiéramos conformado incluso con esas. Durante toda la emergencia trabajamos con material que no era específico para este tipo de intervenciones, enfrentándonos al agua y al fango que en muchas ocasiones llegaban por encima de las rodillas, sin botas de agua ni el equipo necesario para estas circunstancias, a excepción del específico del dispuesto para rescate de superficies, que nada tiene que ver con las labores que se han realizado mayoritariamente. Asimismo, la carencia de herramientas esenciales como bomba de achique y motosierra fue evidente. Resulta paradójico que el propio personal de Bomberos Valencia tuviera que recurrir a la asociación ONG Bomber Pelmol para solicitar material donado por empresas privadas, incluyendo las motosierras y bombas de achique que no estaban dispuestas en nuestras dotaciones. Esta falta de recursos básicos no solo comprometió la eficacia de las operaciones de rescate y limpieza, sino que también puso en evidencia una grave deficiencia en la planificación y dotación de materiales esenciales para emergencias. Estas carencias logísticas no son aceptables en una institución que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, especialmente durante una catástrofe de estas magnitudes. Aprovechando el tema de la logística, no podemos dejar la oportunidad
Le denunciamos nuevamente el grave accidente ocurrido en el 2022, cuando, de camino a una emergencia, la apertura repentina de una de las puertas de un vehículo provocó la caída de uno de los integrantes de la dotación, causándole lesiones muy graves. Aunque inicialmente este hecho podría haberse tratado como un simple accidente, las investigaciones llevadas a cabo por este sindicato, así como las alertas numerosas de compañeros, dejaron claro que no era un caso aislado. La deficiencia de dicha puerta ya había sido señalada previamente, ya que no era la primera vez que provocaba la caída de un bombero. Sin embargo, la dirección, junto con el Departamento de Logística, no solo ignoraron estos antecedentes, sino que se encargaron de ocultar la información necesaria para elaborar el informe requerido por el Departamento de Prevención de Riesgos. En lugar de asumir responsabilidades, se llegó a insinuar que se trataba de una negligencia por su parte. Tras la denuncia de ese sindicato y la intervención en una de las mesas técnicas, la corporación se comprometió a rectificar dicho informe y a aportar todos los datos relevantes para determinar las verdaderas causas del accidente. Sin embargo, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando en la mesa de seguridad y salud el Departamento de Bomberos presentó un informe humillante que incluía únicamente un listado de todas las incidencias del vehículo, desde la avería de un intermitente hasta la pérdida de aceite, pero sin mencionar de forma específica las deficiencias de las puertas implicadas. Esta falta de transparencia llevó a que el Departamento de Prevención y la Corporación se negaran a rectificar las causas del accidente, argumentando que la responsabilidad recaía en el bombero por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Es importante subrayar que esta justificación no solo es técnicamente incorrecta, sino que también ignora la normativa del tráfico vigente, que exime a los vehículos de emergencia de utilizar sistemas de seguridad en zonas urbanas durante un desplazamiento urgente. Lo que realmente causó el accidente fue la apertura inesperada de la puerta, un problema conocido por muchos compañeros y comunicado previamente. Este caso refleja una vez más una cultura de irresponsabilidad y ocultación por parte de la jefatura y del Departamento de Logística, priorizando protegerse a sí mismos en lugar de garantizar la seguridad y el bienestar de los bomberos. Por todo ello, ante la falta de decisiones profesionales y adecuadas en servicios de relevancia, tanto con la ciudadanía como para los propios bomberos, en nombre del colectivo de Bomberos Valencia y atendiendo a la demanda planteada por una gran cantidad de sus miembros desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, pedimos un relevo en la jefatura con el cese del actual responsable de la misma y anunciamos la celebración de la concentración para exigir dicho cese el próximo miércoles 11 de diciembre a las 11 horas frente al Parque Central de Bomberos, convocando a todo el colectivo y haciéndola extensiva al resto del sindicato con representación en el mismo. Y bueno, ha finalizado la lectura de esta nota. Si queréis hacer algún tipo de pregunta. Sí, una puntualización. Habéis dicho que había 100 bomberos disponibles, de los cuales 63 se habían presentado por iniciativa propia aquella noche. No, 63, 43. No, a ver, se habían presentado. Los datos que da nuestra jefatura es que esa noche se presentaron 63 bomberos. Vale. De esos 63, 43 acudieron de forma voluntaria. Vale. Y había más de 100 esperando instrucciones para ser movilizados que nunca se les movilizó. ¿Tenéis alguna pregunta más? Luego os pasaremos la nota, os la pasaremos entera, ¿vale? Para dentro de un momento. ¿Pasáis el texto que habéis leído? Sí. Quería preguntar, por ejemplo, que habéis hecho énfasis en la unidad canina que sirve para el rescate de personas vivas. No sé si tenéis la sensación de que si os hubieran movilizado correctamente, si hubiera habido menos víctimas de esta. A ver, la unidad canina, en principio, nosotros lo que hacemos es cuando hay desaparecidos, de hecho ya lo hemos dicho, hemos ido tanto a Siria como Líbano y a Libia, perdona. Nuestra misión, digamos, es descartar zonas cuando hay gente desaparecida. Aquí desde el día 30 hay confirmado por lo menos un desaparecido en la zona de la Torre, ¿vale? Que es la zona municipal nuestra. Pues se decidió, y realmente nosotros creemos que el problema es que nuestra jefatura no es consciente de los medios que tiene, porque si no nadie entiende por qué no se nos activó en ese momento. Sí que es verdad que al día siguiente yo conozco casos particulares de personas que fue arrastrada por el agua, las expulsaron y quedaron inconscientes en sitios determinados, ¿vale? Entonces, pues aquí la verdad es que no nos activaron y de hecho nos activaron a partir del tercer día porque salió publicado en prensa, porque dimos esa queja
y pues casualmente salió a las 12 publicado y a las 2 pues empezaron a llegar servicios y la sensación nuestra fue que los servicios eran para justificar un poco, un poco no, totalmente, que se sacaran a los perros, ¿no? Realmente sí que es verdad que a los 3 días en un terremoto o en una inundación si se queda un hueco de vida, de hecho ese día apareció una persona por un grupo de Castellón, creo que se localizó porque había un hueco de vida dentro de un vehículo, ¿vale? O sea, entonces sí que es posible, si se quedan en un hueco, se queden inconscientes, pues sí que es posible a los 2 o 3 días que hubiese personas vivas, pero evidentemente nosotros teníamos que haber estado trabajando a partir de la mañana siguiente y sobre todo después de confirmar el día 30 el propio ayuntamiento que había una persona desaparecida. Y luego, aparte de todo esto, también, como especificamos en la nota, luego fue importante el tema de los perros de muertos. Y los perros de muertos, cuando ya estaba gestionado, iban a venir aquí al Ayuntamiento de Valencia, fueron rechazados por el propio ayuntamiento. Estas víctimas, al final, sí que es verdad que han aparecido prácticamente a 300 metros de donde realizamos la búsqueda nosotros, pero término municipal de Sedaví, que quiere decir que no es nuestro término municipal. Sí que no entendemos que en una emergencia el tema de términos municipales o no, cuando el agua te arrastra hasta donde te arrastra esta persona, podía estar a 300 metros como estaba, como podía estar a 20 kilómetros. Ahora, lo que sí que es verdad que lo que se tenía que haber hecho es empezar, digamos, los perros de rescate lo que hacen es trabajan por zonas y tu misión principal no, digamos, es encontrar a víctimas, sino es descartar zonas. Entonces, evidentemente, si hubiéramos empezado al día siguiente a descartar zonas, pues a la semana se hubiera hecho un montón de zonas alrededor del término municipal, estoy hablando siempre, porque luego el CECOPI tampoco nos activó, pero ese es otro tema. Y evidentemente, si estas personas nunca se sabrán en el estado que estaban, pues si hubieran estado vivas, pues evidentemente hubiera habido muchas más posibilidades. Porque la persona que encontrasteis en el coche, ¿dónde fue? No fuimos nosotros, la persona la encontraron unos... Mira, aquí las unidades caninas, porque de hecho, también respecto a la unidad canina, lo grave es que la gente que estaba en el parque de guardia tampoco estaba trabajando. O sea, los que estaban de guardia. Y a mí me activaron el 5.º día. El 5.º día para ir no con los perros, sino para ir a la zona afectada. Entonces, mientras muchas unidades caninas de diferentes sitios de España estaban trabajando, no en el término municipal de Valencia, sino fuera, nosotros simplemente no estamos activando. Y ya te digo, yo creo que es uno de los motivos fundamentales por lo que hay este malestar con la jefatura, ya que simplemente creemos que no son conscientes de los medios que tienen. El sábado 30 hubo una manifestación en Madrid sobre la ley de coordinación de bomberos que creemos es clave. Ante todo, nosotros somos bomberos. Sí que es verdad que estamos pagados por el Ayuntamiento de Valencia, pero somos bomberos en toda España. Aquí en Valencia han estado trabajando bomberos de toda España y de muchos sitios de Europa, porque este trabajo no viene determinado por términos municipales. Nos parece incoherente que desde la torre a los municipios colindantes, que apenas puede haber cientos de metros, se nos limitara nuestro radio de trabajo. Cuando hemos podido ver durante estos días que había bomberos de Madrid, Barcelona, Granada, Teruel, Bilbao. Esto es lo que reclamamos. El día 30 hubo una manifestación a nivel nacional, un poco para que exista una coordinación de todos los servicios de bomberos en ciertas emergencias como la que ha ocurrido aquí en Valencia. Lo más paradójico de todo esto es que ha ocurrido en Valencia y nuestro servicio tardó muchísimo tiempo en activarnos. Aquí ha habido servicios que han enviado bastante más personal que el que ha enviado el servicio del Ayuntamiento de Valencia, estando a pocos metros de las zonas más afectadas. Yo quería simplemente añadir
porque ha salido en los medios de comunicación la palabra conservador, ¿no? Por parte de nuestra jefatura. Y creemos que esa realmente es la diferencia entre jefatura y los bomberos. Aquí los bomberos, las dos grandes catástrofes que por desgracia hemos tenido este año, la mayoría que han trabajado en una segunda fase se han presentado voluntarios y han sido capaces, por ejemplo, centrándonos en la Dana, cuando jefatura activaba los primeros bomberos a las 9, ya había gente rescatando, como ha dicho mi compañero, a personas asumiendo su responsabilidad de coger el material y desobedeciendo órdenes. Digo esto porque en este caso, por ejemplo, yo sí que he sido de los que ha sido conservador. Ni he ido a campanar y me han activado el 5.º día en la Dana. Y la sensación que tenemos todos los compañeros en bomberos realmente es que si pasa otra, no vamos a esperar órdenes. No vamos a esperar órdenes porque al final nuestra prioridad, y lo asumimos nosotros las consecuencias, es cuando la gente está en peligro, acudir a ayudarles. Entonces, pues eso es la sensación que tenemos la mayoría de bomberos con nuestra jefatura y es lo que transmiten. Ellos simplemente parece que solo se basan en protocolos, no quieren arriesgar y simplemente si tú llevas el EPI pues correcto, ellos ya puedes hacer lo que sea porque a ellos legalmente no les perjudican nada, pero es la situación que hay, que yo, por ejemplo, junto con cientos de compañeros, estuvimos no ya la misma noche, porque la misma noche a lo mejor es difícil de la magnitud saber exactamente cómo es, pero a la mañana siguiente y la semana siguiente la gente estuvo en los parques como si no pasase nada. De hecho, cuando una sección decidió hacer una foto estilo como los bomberos del País Vasco, pues esposados para pasar la prensa. Cuando jefatura le llegó la foto, lo que hicieron fue llamando personalmente a compañeros para, pues de alguna forma, amenazarles de por qué habían hecho la foto y por qué estaban pidiendo ir a la zona afectada, y la consecuencia fue que sí que es verdad que creo que a partir de ese día o a partir del día siguiente ya fuimos a la zona afectada, pero más como castigo que como una forma, digamos, para ayudar, ya que de hecho hay compañeros que los tuvieron 16 horas en la zona afectada y expresándole que si no queríamos trabajar. Eso es nuestra jefatura. Entonces, y hay muchísimas más cosas. Por eso creemos que es, pues eso, que era necesaria esta rueda de prensa y que es insostenible ya. El tema con la jefatura a nivel profesional es insostenible. No, queremos dejar claro, y es importante, que no es el sindicato el que está haciendo este tipo de reivindicaciones, es el colectivo, pero en su gran mayoría. El otro día en la asamblea que tuvimos notamos la presión de los compañeros para que solicitáramos el cambio de jefatura, para que iniciáramos las manifestaciones, porque no se considera que sea una jefatura adecuada para llevar este servicio. Entonces, nosotros estamos aquí en representación del gran colectivo de bomberos de Valencia, que es los que nos han incitado, o sea, demandado que hagamos esto que estamos haciendo ahora. Y recordar que esta es la segunda vez que se pide la dimisión. Después del servicio de campanar, los compañeros por la indignación también se pidió, y como por los acontecimientos, pues al final no se llevó adelante, pero es la tercera vez que a esta jefatura se pide la dimisión, los mismos compañeros, el colectivo. La tercera porque la otra fue ya hace 3 o 4 años. Por la gestión en general. En ese caso sí que es verdad que no había habido un gran siniestro como por desgracia ha habido esta vez, pero después de campanar no es el tema ahora mismo, pero sí que hay que decir que a día de hoy no tenemos ningún tipo de formación ni ningún tipo, nada más lo que es una exposición que hicieron sobre fachadas ventiladas de cómo actúa el fuego, pero ahora mismo yo como bombero no tengo una formación extra aprendiendo lo que pasó en Campanar, y eso es 10 meses después. Hay una pregunta más, damos por finalizado la rueda de prensa. Muchas gracias a todos los medios.